El Éxodo, vamos a hacer una introducción primero, ¿no? Antes de meternos de derecho en el texto. El Éxodo es considerado como el conjunto que narra la elección, la liberación, la alianza y el comienzo de la marcha del pueblo de Israel por el desierto. Representa el dogma principal de la religión del antiguo Israel, salvando las distancias. Lo que es la encarnación para el cristianismo, bueno, lo es el Éxodo para el Antiguo Testamento. Sin él no podemos entender la historia y la religión de los hebreos. El Génesis se presentaba como una gran introducción en dos etapas de este acontecimiento clave. ¿Se acuerdan, no? Los 11 primeros capítulos del Génesis, donde estaba narrado la historia de los orígenes, y luego la extensa segunda parte que va del capítulo 12 al capítulo 50, donde desarrollaba la historia de los patriarcas en estas tres supuestas generaciones, la generación de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, terminando los acontecimientos del Génesis con este clan, si ustedes quieren, extendido, esta tribu extendida de los 12 hijos de Jacob, o Jacob Israel. ¿Se acuerdan que Jacob recibía los dos nombres? Huéspedes en Egipto. Así nos dejó el libro del Génesis. El Éxodo recibió su título latino y español, ese que conocemos nosotros, de Éxodo, que significa salida, en realidad de la traducción de los 70. Pero dado que solo los 15 primeros capítulos se refieren a la salida de Egipto, este título no responde plenamente a su contenido. Los hebreos lo llaman Wel Shemot, que ellos tienen la costumbre de nombrar los libros del Antiguo Testamento con las primeras palabras que aparecen en hebreo. Y las primeras palabras son justamente estas que significan y estos son los nombres. Ahora lo vamos a ver cuando empecemos a leer el texto. Si tenemos que hablar del género literario del libro del Éxodo, podríamos definirlo en su conjunto, porque dentro hay un montón de subgéneros literarios, pero en su conjunto lo podemos definir como una épica religiosa. ¿Por qué? Contiene unos hechos históricos, sin ningún lugar a dudas, y algunos bastante bien fundados. Ya lo iremos consignando a medida que vayamos transitando cada uno. Pero fueron escritos de forma que le dieran el color y el tono a la religión israelita. Esos hechos históricos suelen estar presentados en su mayoría adornados con un tono épico. Este modo de escribir tenía principalmente una doble finalidad. Por un lado, exaltaba la grandeza del Dios de Israel y le daba además un relieve especial al pueblo que él había elegido, justamente al pueblo de Israel. En cuanto al tema de la composición, bueno, nos tenemos que remitir a lo que habíamos hablado al comienzo del análisis que hicimos del libro del Génesis, cuando hablábamos de la composición del Pentateuco. Vamos a volver a tener que considerar esta hipótesis, ¿se acuerdan la que habíamos llamado la hipótesis documentaria, que establece que el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tuvieron un largo proceso de redacción, un larguísimo proceso de redacción y bastante complejo, porque se sirvieron de distintas fuentes que ubicamos en distintos momentos y que luego con todo ese material se terminó haciendo la redacción final a la vuelta el destierro. Por eso que del mismo modo que el cuerpo entero del Pentateuco, el libro del Éxodo, lo tenemos que ubicar en cuanto a redacción final, estoy hablando, el momento en el que toma la fisonomía que tiene hoy en nuestras Biblias, lo tenemos que ubicar alrededor del siglo V. Estamos hablando históricamente, dentro de la historia de Israel, de la época
de la vuelta del destierro, una vez que los judíos vuelven del destierro de Babilonia en el periodo persa. Ahí es donde tenemos que ubicar la redacción final del Éxodo. ¿Se acuerdan que muchas veces nosotros insistimos que cuando nos enfrentamos con un texto nos tenemos que hacer como dos preguntas iniciales que no podemos saltar? Una, ¿cuándo fue escrito? Lo acabamos de decir. La otra es, ¿a qué se refiere el texto? ¿Qué tiempo está narrando el texto? Bueno, vamos entonces ahora a esto, la fecha de los acontecimientos, no la fecha de la redacción. Por desgracia, el texto no da el nombre del faraón o de los faraones egipcios de la época de los acontecimientos. Hay una referencia en el libro primero de los Reyes, capítulo 6, versículo 1, que indica que transcurrieron 480 años desde el Éxodo hasta el templo de Salomón. Bueno, esta referencia indujo a más de uno a ubicar los acontecimientos del Éxodo en el siglo XV a.C. Como Salomón subió al trono en torno al 960 a.C., el Éxodo, según este cálculo, habría tenido lugar entonces en el 1440 a.C. Un dato, momentito. Pero esta fecha no concuerda con el dato bíblico de que los hebreos fueron empleados en la construcción de dos grandes ciudades, dado que proyectos de ese tipo fueron llevados a cabo durante la 19ª dinastía y no durante la 18ª dinastía, que sería la que coincidiría con este dato que habíamos dicho recién. Aparte de esto, las pruebas arqueológicas se inclinan hacia una fecha cercana al siglo XIII. Entonces, es tal vez más seguro tomar los 480 años de la referencia del primer libro de los Reyes como un número o bien aproximado o simbólico. Piensen ustedes que 480 justamente es 40 por 12. Y 40 era el número simbólico que se utilizaba para marcar el transcurso de una generación, con lo cual el número de 480 estaría indicando el tiempo de 12 generaciones. Acuérdense de la importancia del número 12 en la Biblia como número de la elección, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, vendrán los 12 jueces, etcétera, 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 y nosotros después terminaremos con nuestros 12 apóstoles. ¿Sí? O sea, no sería nada extraño que haya que entender ese 480 no de un modo literal, sino más bien en este sentido simbólico. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice Éxodo 1:11, lo vamos a leer enseguida, que indica que los israelitas construyeron para el faraón ciudades de almacenamiento, dice concretamente, tendríamos que ubicar en la época de Seti I el periodo de la esclavitud. Estamos hablando, el gobierno de Seti I, faraón, se dio entre el 1309 al 1290 a.C. Luego a Seti I lo sucedió el famoso Ramsés II, que gobernó entre 1290 a 1224, un reinado extensísimo tuvo. Poco después de que este último, Ramsés II, subiera al trono, habría tenido lugar la salida de Egipto. Todo con condicionales, por supuesto, son hipótesis. Tras los 40 años de la marcha por el desierto, otra vez una generación, con lo cual tampoco estamos obligados a tomar el número este de 40 como literalmente 40 años, tal vez también sea simbólico. Bueno, transcurrido ese tiempo, comienza la conquista de Palestina, la conquista y la entrada del pueblo de Israel en lo que ellos consideraban la tierra prometida. Estaríamos ubicando esta entrada entonces alrededor del 1250 a.C.
Esta fecha, además, está confirmada por la arqueología, porque en la segunda mitad del siglo XIII, justamente en este tiempo, la arqueología demuestra que hay unas cuantas ciudades de Palestina que fueron destruidas. El caso de Jasor, el caso de Laquis, el caso de Mirzim, con lo cual los datos de la arqueología coincidirían con estas fechas que estamos manejando, aunque sean de manera hipotética. Una cosa muy importante del libro del Éxodo, que dejó marcado al pueblo de Israel de aquí en adelante, lo que decíamos al principio, ¿no? Toda la religión de Israel está prácticamente asentada en esto, es el uso tipológico que se le dio al libro y a las imágenes que aparecen en el libro. Tanto en el resto del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, como en la literatura de los padres de la Iglesia, en la literatura patrística, aparecen numerosísimas referencias tipológicas del Éxodo. Pongo solo un ejemplo bien conocido por muchos de ustedes, porque juntos hicimos el análisis y desarrollo del Evangelio según San Mateo. Bueno, el Evangelio según San Mateo en esto es paradigmático. Consideró a Cristo como el nuevo Israel y como el nuevo Moisés. Es una de las características de su Evangelio. ¿Se acuerdan la alusión que aparece en los relatos de la infancia, en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 15, cuando está la cita del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo? Bueno, hay una relectura del Éxodo acá. El primer Israel fue bautizado, entre comillas, en el Mar Rojo. Ya lo vamos a ver en el capítulo 14, haciendo referencia al famoso cruce del Mar Rojo. Bueno, Cristo, para Mateo, el nuevo Israel, fue bautizado en las aguas del Jordán. Cristo tuvo que pasar 40 días en el desierto. ¿Se acuerdan del relato de las tentaciones de Jesús? Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. ¿Para qué? Para recordar los 40 años de la prueba de Israel en el Éxodo, que se desarrolla este camino, parte en el libro del Éxodo, parte en el libro de los Números. El primer Moisés, el gran legislador de Israel, entregó a su pueblo la ley de Dios en el monte Sinaí. Ya lo veremos en el capítulo 24. Cristo, según Mateo, nuevo Moisés, propone la nueva ley en su famoso Sermón de la Montaña, de los capítulos 5 al 7 del Evangelio. Y Mateo, además, es el único que ubica este sermón, que de hecho también aparece en el Evangelio de Lucas, pero Mateo lo ubica en un monte. Digamos, recuerden que cuando hablamos de esto, haciendo el análisis del Evangelio de Mateo, decíamos que el monte famoso de las bienaventuranzas, más que un lugar geográfico, es un lugar teológico. No necesariamente tenemos que ir a andar buscando allá en Tierra Santa el monte de las bienaventuranzas como referencia geográfica concreta, ¿no? Lo mismo pasa en el relato de la transfiguración, donde aparece el tema de la nube y donde está relacionado directamente la persona de Jesús con la figura de Moisés, y lo mismo aparecerá en la convocatoria final que hace Jesús a los discípulos, también en un monte, con lo cual termina el Evangelio de Mateo con la misión universal que le da a sus discípulos. Como ven, el Éxodo está presente permanentemente en el trasfondo del Evangelio de Mateo, y podemos decir que en el trasfondo del Nuevo Testamento en general. El Evangelio de Juan, que también lo vimos detenidamente con muchos de ustedes, recuerden las referencias que hay, especialmente, pongo un solo ejemplo, en el capítulo 6, en el famoso discurso del pan de vida, cuando Jesús multiplica los panes para darle de comer a la multitud, donde Juan ubica toda la referencia eucarística. Hay un paralelo absoluto con el famoso maná que Dios le da al pueblo de Israel en la caminata del desierto. Las referencias, insisto, son permanentes. Entonces, el carácter tipológico que va a tener el libro del Éxodo
es clave, es fundamental, lo vamos a tener que tener en cuenta. Por último, en esta introducción hago una breve reseña general del contenido del libro del Éxodo. El libro del Éxodo lo podemos dividir en 6 secciones. Se lo suele dividir de esta manera para abordarlo. La primera sección correspondería a lo que va del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 12, versículo 36. ¿Qué pasa en esta primera sección? Cuenta la historia de Israel en Egipto, el nacimiento, la adopción de Moisés, su huida y la estancia en Madián, donde se da su vocación y el comienzo de su misión. Después de la elección, Moisés vuelve para enfrentar al faraón con el mandato divino de que tenía que dejar salir al pueblo, y el endurecimiento del corazón del faraón provoca las plagas que ocupan la mayor parte de esta sección. Luego de la 10ª plaga, la última, la muerte de los primogénitos, los israelitas ya se preparan para salir de la esclavitud. Esto sería lo que describe esta primera sección. La segunda sería lo que va entonces del capítulo 12, versículo 37, al capítulo 18, versículo 27. ¿Qué trata esta sección? Trata del Éxodo concretamente y de la marcha por el desierto. En primer lugar, evitando el camino de los filisteos, Moisés conduce al pueblo a través del famoso Mar de las Cañas hacia la península del Sinaí. A lo largo de todo el relato en esta sección se pone un énfasis especial en la ayuda que Dios permanentemente le concede a Israel. En el medio tenemos el famoso canto de victoria, el capítulo 15, que es un himno de alabanza glorioso, en donde encontramos una de las piezas más antiguas de la poesía hebrea. Es un canto realmente impresionante, y además tiene toda la importancia que le dio la tradición cristiana, que le dimos nosotros, en el lugar en que se lo ubica litúrgicamente, en la única lectura que se lee sí o sí en la vigilia pascual. Bueno, ya después vamos a hablar cuando lleguemos al capítulo 15. El pueblo permanentemente se lamenta, el pueblo permanentemente reclama, y Yahvé responde permanentemente, con el maná, con las codornices, con el agua salida de la roca, esto que decíamos de el Dios que está siempre al lado del pueblo, fortaleciéndolo, brindándole lo que necesita. Por intercesión de Moisés se les concede también la victoria sobre los enemigos, el famoso relato de la batalla contra los amalecitas. Bueno, la sección primera, entonces, esta termina con la institución de los jueces, que se va a dar por intermedio de un consejo que le da su suegro, un tal Jetro. Bueno, ya hablaremos de eso. Acá termina entonces la segunda sección. La tercera sección, para muchos la más importante, es la que va del capítulo 19.1 al 24.18, capítulo 24, versículo 18. ¿Cuál es el tema central de esta sección? Y el tema central es la alianza. Yahvé hace subir a Moisés al monte Sinaí y le propone una unión única con Israel. Los israelitas serán su pueblo y él será su Dios. Esta es la fórmula de la alianza, que la vamos a encontrar repetida 1000 veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la fórmula de la alianza. El decálogo, el código de la alianza, que detallan de algún modo todo lo que tiene que hacer Israel para permanecer fiel a esa alianza que Dios hace con ellos. Este es el contenido de la tercera sección. La cuarta sección es la que va del capítulo 25, versículo 1, al capítulo 31, versículo 18. Acá encontramos una descripción minuciosa de instrucciones para la construcción del santuario, del arca, con precisión de tamaño, materiales, adornos. Es una sección bastante tediosa en cuanto a la lectura, digo, ¿no?, del libro del Éxodo.
También en esta sección aparece la institución divina del sacerdocio, con instrucciones concretas sobre la consagración y las vestiduras que deben llevar, etcétera, etcétera. Y además, en el mismo clima, digamos, en el mismo ritmo, las siguientes prescripciones que se refieren a los sacrificios. Le sigue una quinta sección, breve, capítulos 32, versículo 1 al capítulo 34, versículo 35, que narra la apostasía del pueblo y la famosa adoración del becerro de oro. Deben haber escuchado alguna vez hablar de esto. Acá la mediación de Moisés es la que termina evitando la destrucción del pueblo y consigue, por misericordia de Dios, una renovación de la alianza con Yahvé. Por último, tenemos la sexta sección, capítulos 35, versículo 1 al capítulo 40, versículo 38, que describe el cumplimiento o realización de todo lo que está mandado en la cuarta sección, en los capítulos 25 al 31. Vuelve el tedio en la lectura, porque está toda la descripción de cómo se construyó la tienda del encuentro, etcétera, etcétera. Esto más o menos es el desarrollo, o por lo menos como los grandes subtítulos del libro del Éxodo.